Alabanza, de la lectura de la palabra, de las ofrendas. Y ahora viene, santo es el Señor, la palabra del Señor, amén, la que nos llena, la que nos edifica, la que nos consuela y la que nos exhorta, amén. Gloria a Dios, dispongamos nuestro corazón y nuestros oídos atentos a la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios, para eso dejamos a mi hermano esposo Darwin González, amén. Gloria a Dios, con el pueblo del Señor, amén. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Alabe lo que Cristo vive, alabe lo que Cristo vive. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a poner esta predica en las manos del Señor. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Señor, que estás en los cielos y en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor. Ponemos esta predica en tus manos, Señor, siempre tomando todo el dominio y control de lo que se va a decir en esta noche, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta hora te pido, tome dominio y control. Que toda acechanza de Satanás contra tu palabra sea desechada y echada al abismo donde pertenece, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? El Señor me levantó con una palabra en la madrugada. ¡Ay! Señor. ¡Ay! Y mi esposa luego me dio, o me confirmó, o nos confirmamos, ¿verdad? ¿Verdad, Flor? Dios es perfecto. Dios es perfecto. Vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 8. Vamos a tener un tema que lo hemos leído, lo vemos hasta en películas, ¿verdad? Mateo capítulo 8. Amén. 8, versículo 1 al 4. Amén. ¿Sí? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Que Dios agregue bendición a su palabra. Amén. Está hablando de una persona que tenía lepra. En esa época y hasta ahora, ¿verdad? La lepra antes era una enfermedad incurable. En ese tiempo, ¿verdad? Y aquella persona que tenía la lepra era aislada. Esa lepra son unas llagas que le salen en la piel, como unas ulceraciones. La lepra, ¿verdad? A estas personas nadie podía estar cerca porque era algo que se contagiaba. Amén. La lepra, o la persona que tenía la lepra, ¿verdad?, era aislada totalmente hasta de la familia. Amén. Entonces, cuando Jesús pasaba, ¿verdad?, en cierto lugar, un leproso se le acercó y le pedía que lo sanara. La gente que sabía que tenía lepra le decían al Señor: no se acerquen, no lo topen, porque se podía contagiar. Amén. Era tan letal esta enfermedad, ¿sí?, que lo ponían fuera. Si estaba en la ciudad, lo ponían fuera de la ciudad, ¿sí? Que si estaba dentro, por decir, de aquí de la iglesia, lo sacaban fuera de la iglesia. Y la persona que estaba cerca de él no podía estar más de 2 metros, porque eso hasta con la manera de estar hablando contagiaba. Amén. La lepra tiene varias maneras de presentarse. Algunos son con unas llagas, unas úlceras, todas así como
adiposas. Otros, ¿verdad?, se le presentan en formas como de bolas en la cara, en el cuerpo. O sea, hay diferentes manifestaciones. Inclusive, la lepra, además de ser contagiosa, es transmitida hereditariamente. Entonces, son diferentes cosas que podemos hablar acerca de la lepra, ¿verdad? Pero en ese tiempo, la lepra se la consideraba a esa persona que la tenía una persona inmunda. ¿Sí? Por esa razón lo aislaban, porque no querían que contaminara al resto de la congregación, al resto del pueblo, ¿verdad? Y lo aislaban. Amén. Pero Jesús dice que lo sanó y lo tocó. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Porque de esta manera, imagínense, ¿quién te puede sacar o sanar de una enfermedad incurable? ¿Quién nos sana? Dios, ¿verdad? Jesús. Solo necesita tocarte, solo necesita lanzar la palabra para sanarte. Amén. Pero en esa época, ¿verdad?, estas personas que tenían lepra eran aislados, e inclusive por las llagas que tenían estas personas, ¿verdad?, su vestidura eran rasgadas. Además, ¿verdad?, los rapaban. ¿Sí? Aquí hablan en la manera en que cuando él le dice, ¿no?, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dios en el libro de Levítico, el capítulo 14, habla de qué manera tiene que presentar esa ofrenda de agradecimiento. Escúcheme esto, hermano. De agradecimiento al Señor por haberlo sanado de la lepra. Es un proceso que Moisés, ¿verdad?, o Dios le dio a Moisés para que se haga. Porque en esa época esta enfermedad era totalmente incurable y no había manera, por eso eran aislados. ¿Cuántas personas que tienen enfermedades incurables son aislados? ¿Sí? Las personas que sufren de SIDA son aislados. ¿Sí? Por el temor de contagiarse, inclusive se hablaba, se pensaba que hasta con hablar se transmitía. Amén. Eso ocurrió en algún tiempo, pero luego determinaron de que esta enfermedad no era así, ¿verdad? Solo se transmitía por cuestión sexual. Pero esta enfermedad de la lepra, ¿verdad?, alguien tiene que tener la lepra, ¿no?, y se transmite como una cuestión, hasta con aerosoles, dice la palabra. ¿Sí? Pero ¿qué nos quiere decir el Señor? Esta es una enfermedad del cuerpo, ¿sí?, incurable, una enfermedad impura, consideradamente hereditaria, ¿no? Es decir, podía transmitirse a los hijos. Es una enfermedad que se desarrolla lenta y progresivamente. Amén. Lenta y progresivamente, dice. Esta lepra destruye el cuerpo, porque le sale en todo el cuerpo. Si está teniendo clara la figura de esta enfermedad. Y usted me preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver la enfermedad con la palabra? Esta enfermedad con la palabra. ¿Sí? Dice que no podían hablar. O sea, ellos eran lentos en su manera de hablar. Yo me imagino que el leproso, cuando le pidió a Jesús, ¿no?, es que no se le escuchaba, Señor, sáname, dale. Me imagino yo así, ¿verdad? No se le entendía. ¿Por qué? Porque dice que esta enfermedad, ¿no?, que te destruye el cuerpo, también en tu manera de hablar, porque afecta tu sentido, afecta tu tacto. Esto, tus nervios del tacto los destruye. Amén. ¿Qué más dice de esta enfermedad? Dice que la lepra, ¿sí?, es una enfermedad infecciosa y crónica causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, las mucosas, porque ataca la nariz, la mucosa y el sistema nervioso periférico, o sea, sobre la piel. Por eso se pierde el tacto. Amén. ¿Qué más dice? La lepra es una enfermedad
contagiosa. Dice otro concepto, mal moral que se extiende con rapidez y es difícil de controlar y erradicar. ¿Sí? Si están escuchando esos conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir a nosotros en la parte espiritual? Dice, el pecado se desdibuja la imagen de Dios en el hombre. La lepra insensibiliza los nervios del tacto, ya no sientes dolor, no sientes calor, no sientes nada de estas cosas, ¿verdad? Porque te atrofia los nervios periféricos, ¿sí? La lepra destruye la vida, ¿no? Estamos hablando que la lepra significaba en ese entonces a las personas que tenían esta enfermedad una cuestión inmunda. Es decir, la lepra simboliza el pecado. ¿Amén? La lepra simboliza el pecado, porque era considerado una persona inmunda. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, por esta razón, si al hombre que tenía, ¿verdad?, la lepra, le inmovilizaba el tacto, ¿verdad?, no sentía calor, no sentía dolor. Cuando nos sacamos una muela y dice, hay que sacarle el nervio, ¿verdad? ¿Para qué es? Para que no te duela, ¿verdad? ¿Sí? Asimismo, acá la lepra inmovilizaba todo el sistema nervioso periférico. El pecado, escúchame esto, hermano, el pecado nos ataca al cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Nos ataca al cuerpo y nos inmoviliza, porque no sentimos dolor. El pecado parece que fuera normal hacerlo. Ya nuestros sentidos no actúan. Creemos que es normal. ¿Amén? Esta lepra o este pecado destruye hogares, destruye tu vida. ¿Amén? Cuando la lepra está en tu vida y ya no sientes nada, sientes lo mismo, te da lo mismo, ¿verdad? Tu sensibilidad espiritual se va perdiendo poco a poco. ¿Qué es lo que nos trata de decir en la palabra? Que si nosotros, ¿verdad?, que hemos salido del pecado, que Dios nos ha traído acá, ¿sí?, y pensamos o estamos en nuestra mente con ciertos pecados que todavía están ahí dando vuelta, ¿sí?, nos puede provocar como la lepra una insensibilidad, creyendo que no nos puede causar daño, creyendo que esto, ¿verdad?, no nos puede afectar. Mi esposa despertó con un sueño, se los comparto, ¿no? Con un sueño que no tenía que ir a un determinado lugar, ¿sí? Y ella en el sueño ve a una persona con lepra, porque el Señor le confirma que era lepra. Pero a mí el Señor me despierta con una palabra: ¡ay! ¡Ay! ¿Qué pasa con los ay del Señor? Que hay situaciones a veces, ¿verdad?, que están escondidos en lo más profundo de nuestro corazón. Y están ahí enraizados, o están con un brote pequeño, que algo tú le riegas y empieza a brotar una raíz, un tubérculo, ¿verdad? Así es la lepra espiritual. Así es la lepra moral. Que aparentemente puede ser que nosotros la hemos desechado. Pero Satanás, ¿verdad?, conoce tus debilidades. Amén. El Señor también conoce lo que tienes escondido en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón. Y lo que nos está diciendo hoy el Señor, que eso no se convierta en una lepra, que no se convierta en un pecado. Esta palabra habla mi vida. Amén. Habla mi vida. Dios me puso el ay, ¿verdad?
Pero conversando con mi esposa me lleva a este tema, la lepra. Esta enfermedad incurable, lo que nosotros tenemos, hermanos, pecados que de pronto no se han terminado de extirpar en nuestra vida, que todavía están ahí, ¿sí? Hay tubérculos que aparentemente dice está muerto, pero si usted le pone agua, ese tubérculo vuelve a brotar. Ejemplo, la yuca, ¿sí? Así tenemos a veces nosotros pecados dentro de nuestro corazón, en el fondo del corazón, que creemos que ya no están. Pero ¿quién escudriña el corazón en lo más profundo? ¿Quién sabe? Solo el Señor. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas, ¿verdad?, que están en este pecado de insensibilidad hasta el punto de no sentir dolor, inclusive hasta de tus propios sufrimientos, piensan que es normal. La gente que está así en el pecado, aún presentándose el problema en sus hogares, aún su matrimonio ya por destruirse, sus hijos se han ido, han caído en bandas, presos, delincuencia, y el que está en pecado como la lepra, ¿verdad?, no siente nada, no siente nada, porque se vuelve insensible. Así es el pecado, el pecador. Amén. Dice que esta enfermedad, ¿verdad?, o estas personas que tuvieron esta lepra, son llagas que se consideraban una impureza física y espiritual. ¿Por qué? Porque te ataca el cuerpo. Cuando nosotros andamos en pecado, ¿verdad?, ¿a dónde cometemos el pecado? ¿O a quién usamos para cometer el pecado? Es nuestro cuerpo. Por eso es física. Y ese pecado nos afecta espiritualmente y nos volvemos inmundos, no agradable al Señor, y nos aísla, ¿verdad? Nos aislamos porque andamos en cosas negativas. Amén. Todo esto, ¿verdad?, a las personas que padecieron esto, ¿verdad?, yo les comentaba, los tenían aislados y no podías hablarle más de 2 metros ahí, porque te podían contagiar. ¿A dónde vamos con esto, hermano? ¿Qué ocurre con alguien que venga aquí, ¿verdad?, y nos induzca al pecado? ¿Sí? ¿Te contagia o no te contagia? ¿O es posible que te contagie o no es posible que te contagie? Se lo pongo de otra manera. Viene alguien, ¿verdad?, y te invita a una discoteca. ¿Vas o no vas? ¿Sí? Viene alguien, te invita, ¿verdad?, a un prostíbulo, una casecita. ¿Vas o no vas? Entonces es posible, ¿verdad?, de que muchas personas que están inmersas en el mundo del pecado vengan y te provoquen. Amén. Dice que estas personas, ¿verdad?, pueden contagiarse. Así mismo eran los leprosos, eran llevados ante el sacerdote, ¿no?, para expulsarlo o para incorporarlo. ¿Sí? Dios le dio a Moisés unas reglas para determinar quién tenía lepra contagiosa y quién no tenía lepra contagiosa. ¿Cuál es la función del sacerdote? ¿Verdad? De ver que si algún hermano o uno mismo, ¿verdad?, que está predicando, está en pecado o no está en pecado. ¿Para qué? No para excluirlo, sino para decirle, hermano, corrija. Amén. No estamos para aislarlo, como se lo hacía antes con el leproso, pero sí estamos para decirle, hermano, ¿sí?, enderece los caminos, busque los caminos del Señor. En ese entonces, la responsabilidad de la salud del campamento estaba en el sacerdote. Lo mismo aquí, hermano. Si viene alguien con esas intenciones, la obligación y la responsabilidad de nosotros, de mi esposo y yo, es de cuidarlos a ustedes. Amén.
Porque no todos, escúchame esto, hermano, no todos, ¿no?, vienen con intenciones buenas a la iglesia. No todos, ¿verdad?, te van a decir cosas buenas a la iglesia. No se olviden, hermano, que Satanás se viste de ángel, ¿verdad? ¿Sí? De ángel de luz. Aquí ha ocurrido, ¿verdad, hermano? Que Dios nos da palabra, nos bendice y nos emocionamos, y esto ha pasado. Y queremos compartirlo con alguien más, ¿verdad? Pero Dios nos dice, la bendición es para ti. Hasta en eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa bendición, si nosotros no la cuidamos, se puede volver en una lepra. Amén. Puede volverse en una llaga para tu cuerpo. Puede que no te permita desarrollar espiritualmente. Amén, hermano. Este mensaje, ¿verdad?, del Señor nos pide que nos cuidemos de muchas personas. ¿Sí? De muchas personas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un milagro? ¿Cuántos hemos recibido milagros del Señor? ¿Cuántos milagros hemos recibido? 1, 2, 3, ¿cuántos? Muchos, ¿verdad? Pero les pregunto a ustedes, hermano, ¿cuánto hemos agradecido esos milagros? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo estamos haciendo? ¿Verdad? Dice que muchas personas fueron sanadas de lepra. Muchas. ¿Sí? Muchas personas en esa época de Jesús. Pero el que la Biblia dice, que habla acá, es que solo uno regresó a agradecerle. Solo imagínense cómo estaba esa persona llena de lepra, y que de un momento a otro viene Jesús y lo sana, y al verse sano, ¿qué ven ustedes si están aislados, están en una cárcel, en un cuarto aparte, en un lugar donde nadie los visita, y es sanado de algo que usted tiene que es incurable? ¿A dónde va primero? ¿O a dónde iría primero? ¿A su casa? ¿O iría a agradecerle a Jesús? ¿A dónde? Pero de tantos leprosos, ¿verdad?, o de tantas personas que reciben milagros de parte de Dios, porque esto que está aquí manifestado, ¿verdad?, lo hizo el Señor para su honra y su gloria, y aún así le dice al leproso, anda y no le comentes a nadie, porque el Señor no se llena de vanagloria. Amén. Y anda en el sacerdote para que hagas la ofrenda, ¿verdad?, para que te limpie totalmente. Porque a pesar que lo había sanado, ¿a dónde lo mandó él? Al templo. ¿Sí? Al templo. Cuando nosotros venimos acá, hermano, aquí a la iglesia, nos venimos a sacar esa lepra. ¿Sí? Eso que todavía nos molesta, que no nos deja desarrollar espiritualmente, déjala. Ándale a la iglesia. Amén. Entonces, solo esta persona que tenía lepra le agradece al Señor. ¿Sí? Dice en Levítico 13:45, si me siguen ahí, ¿verdad? En Levítico 45, que las personas que estaban con lepra, ¿verdad?, que tenían la lepra, Levítico 13:45, los rapaban, ¿sí?, inclusive la vestimenta, ¿sí? Todo eso, ¿verdad?, era con cuidado. Y aquí vamos a hablar sobre otros temas. 13:45. Amén. Dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Amén. Es decir, no solo que le cambiaban la vestimenta ahí, en donde estaba aislado, ni solo, tampoco que, o sea, lo rapaban a mate, ¿sí? Le pelaban aquí la cabellera. No solo eso, sino que él tenía que gritar que era inmundo, inmundo, tenía que hacerlo, ¿sí? Y dice la palabra, dice, todo tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo.
estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiera plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, esto está hablando ya de lo que usaba. Pero ¿qué pasa? Escúchenme esto, hermano. Dice que tenía que rasgar su vestido, que tenía que raparse, ¿sí? Era una manera de identificar al leproso, ¿verdad? Y no solo eso, sino que tenía que pregonar el mismo leproso que era una persona inmunda. Cuando se nos acerca un pecador, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos que es un pecador o alguien que no está viviendo en la palabra del Señor? Por su manera de vestir, ¿sí? Por su manera de peinarse, por lo que usa y hasta por su manera de hablar. Amén. Esta palabra, ¿verdad? Imagínense que el mismo leproso diga: yo soy inmundo, inmundo, inmundo. ¿Sí? Dios nos está diciendo que esa persona pecadora nosotros la vamos a identificar por su manera de vestir, por su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de hablar. Amén. Un ejemplo: un pandillero, su manera de vestir, ¿cómo es? ¿Ah? Pantalones anchos, bombachos, ¿verdad? A media nalga, ¿sí? El peinado para arriba, para abajo, de todos los colores y aretes por todos lados, ¿verdad? Tatuaje, ¿sí? Y su manera de hablar, ya, ¿verdad? Lo vas a identificar, ¿sí? Parece fácil de detectarlo. Pero puede haber otro bien vestido, ¿verdad? Encorbatado y todo. Y también es ladrón. ¿Sí? Por lo que hable lo vas a conocer. Por lo que diga lo vas a conocer. Al pecador, ¿verdad? O el que está en pecado, viviendo en pecado, lo vas a identificar fácilmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando o viviendo el camino de santidad. Amén. Entonces la lepra significa pecado. ¿Sí? Actualmente, ¿verdad? Esta enfermedad sigue. ¿Sí? Sigue. Lo vemos a veces en las iglesias con personas. Aquí en Cascón vi yo un caso, ¿sí? Que no sabía hasta hoy día que era lepra. Hoy día investigando, averiguando, ¿verdad? Imágenes de personas con lepra, ¿sí? Se le destruye la nariz, ¿sí? Hay otros que formas voluminosas como ese de piedra de los Cuatro Fantásticos, así, boluda el cuerpo, manchas blancas, un poco de cosas, ¿verdad? Es terrible. Por esa razón, ¿verdad? A ellos los aislaban. Pero aquí el Señor nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Que nosotros debemos aislarnos del pecado, ¿verdad? Para que no se convierta en una lepra moral, espiritual en nuestras vidas. Amén. Dice que todo esto, ¿verdad?, afecta nuestro entorno familiar si nosotros permitimos. Dice, el pecador en su manera de vestir, su manera de hablar, se denuncia que está infectado de pecado. Se lo ve por los hechos, por los testimonios. Amén. Por tus obras te conoceréis, por tus frutos te conoceréis. Siempre que se acerca alguien infectado por pecado, ¿no? Este pecador te puede contagiar. Evítalo, ¿verdad? Alguien que venga con esas intenciones, hay que evitarlo, ¿sí? Pueden venir vestidos hasta de cristianos, ¿sí? No todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad?, entrará al reino de los cielos. Muchas personas, ¿verdad?, conocen el Evangelio, leen la palabra y se saben los versículos al revés y al derecho, pero no viven la palabra. Eso es lo que el Señor hoy día me dice a mí, a mi vida. ¡Ay! Tú que estás predicando y no vivas mi palabra.
Amén. Todo lo que predicamos, ¿verdad? Tenemos que ponerlo por buena obra. Y ese ay, ¿verdad? A mí me llevó a varios versículos de la Biblia. Vamos a ver el libro de Isaías 5:8. ¿Sí? 5, el 11. Amén. Dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Amén. Nosotros a veces, ¿verdad?, cuando queremos seguir viviendo en pecado, lo compara con un borracho. ¿Qué pasaba, hermano, cuando nosotros nos pegamos una resaca? Una fiesta en la noche, al otro día queríamos seguir, ¿verdad? ¿Sí? Seguir y seguir. El pecador, o la persona que está en pecado, comete una y quiere seguir haciendo otra, hasta embriagarse, ¿sí? Hasta saciar sus deseos pecaminosos. Y Dios me advierte: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Tenemos que tener cuidado, hermano, ¿sí? Cuidado, esta palabra es para nosotros. No es que ya estoy aquí en la iglesia y estoy inmune de toda situación pecaminosa. No, mi hermano. Amén. Dice en el 18: ay de los que traen la inequidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yundas de carreta. Está hablando para la iglesia en el 18. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado. Somos vanidosos por naturaleza. El hombre es así. Y a veces nos vanagloriamos de lo que hacemos. Te puedes vanagloriar porque estás en un ministerio, porque cantas bonito, porque predicas más o menos. Te puedes vanagloriar, ¿verdad? Cuidado, dice la palabra. El pecado como conyundas de carreta. ¿Qué son las conyundas? Son como unas sogas que tú alas de una carreta. Es fuerte. El pecado viene así. Nos advierte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se te convierta en una lepra. Amén. Dice el Señor que estas cosas hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Que no pensemos, hermano, que las sabemos todas, ¿sí? Sino que cada día tenemos que ser más humildes en el Señor. El Señor nos advierte, ¿verdad?, de todas las cositas. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay hermanos, o habemos, ¿verdad?, en ciertas situaciones que pensamos que estamos haciendo algo bueno y no es así. Si nosotros no aprendemos a discernir en el Espíritu como es, como Dios quiere, nos podemos confundir. Y no solo eso, también que te confundas solo, puede hacer caer a otro. Amén. Si yo no le predico la verdad aquí, y ustedes cuando están acá no predican la verdad como es, estás llevando a otro perdición. Amén. Las leyes que dictan, ¿verdad?, que aparentemente son buenas, pero causan daño. Y muchos lo que hacen las leyes, ¿verdad?, a nivel nacional, no las practican. ¿Sí? Son buenas para ellos, pero para los demás no. Entonces, Dios nos advierte en estas cosas, hermano. Y Dios puso una palabra, y digo, y esto se lo estoy compartiendo, hermano. Miren, Dios, ¿verdad?, siempre nos pone, como dicen, en el otro lado de la vereda. La tendencia en este mundo, o la gente en la tendencia de este mundo, se deja arrastrar por la corriente de este mundo. Amén. Dios nos dice esto, hermano. Les voy a compartir algo bien bonito. Dice:
Nosotros tenemos que ser como el salmón. ¿Cómo es el salmón? El salmón es un pescado que lo encontramos en el mar. ¿Sí? Miren este hermano. El salmón, ese pez nace en las partes altas de las montañas. ¿Sí me están llevando la figura? El salmón que está en el mar nace en las montañas. ¿Sí? Escúcheme este hermano. Y dice, cuando nace y crece, se baja. Cuando ya nace en la montaña y va creciendo, ¿verdad? Él va bajando por el caudal de agua hasta llegar al mar. ¿Sí? O sea, va en la corriente del río hasta llegar al mar. ¿Qué más pasa ahí? Pero cuando es tiempo de madurar una hembra, ¿sí? O cuando llega la soba, que se llama así, ¿no? Que está la hembra para parir, otra vez. ¿Qué hace esa hembra? Empieza a subir del mar, ¿sí? Hacia las montañas. ¿Sí? Así. Del mar hacia las montañas. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿O qué nos está dando a entender con esto? Que el pescado, el salmón, nada contracorriente para reproducirse, para crecer, ¿sí? Y volver a bajar al mar. Nosotros, hermanos, siempre tenemos que dar contra la corriente de este mundo para que no te contamines del mundo. Amén. Siempre vamos a nadar en contra de la tendencia del mundo, de lo que Satanás te ofrece afuera. Porque las cosas de Dios van en contracorriente de lo que Satanás hace afuera. Y por esa razón nos dice, ¡ay! Cuídate de no caer en provocaciones, de no caer en tentación, de no caer en lujuria, de no caer en adulterio, de no caer en fornicación, de no tener lepra. Amén. Por eso el Señor pone este ejemplo, ¿verdad? Dice que los machos empiezan a subir porque cuando llegan al lugar que nacieron, el macho fertiliza los huevecillos de la hembra y nacen millones de salmones. Nosotros venimos de Dios y a Él tenemos que volver. Amén. Nosotros nacemos de Dios y a Él tenemos que volver. El dueño de nuestra vida no es Satanás. El dueño de nuestra vida es el Dios Todopoderoso que nos da la vida. Amén. Por eso, después que se desoban los salmones, mueren. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, esta la encontrará, dice el Señor. Por eso es que cada día nos advierte a nosotros, ¿verdad, hermano? De cuidarnos de lo que el mundo nos pueda ofrecer. Nosotros vamos al mar y del mar regresamos otra vez a las montañas, porque esa es la naturaleza del pecado, de este pecado. Nuestra naturaleza es, ¿verdad?, buscar a Dios, regresar a Dios. Y Dios nos manda a predicar esta palabra afuera. Pero tienes que estar fortalecido en el Señor. Y todo lo que uno tenga todavía dentro como lepra, ¿verdad?, tienes que sacarla. Tenemos que sacarla. Amén. Por eso, dice, el mundo con su filosofía es ir contracorriente. El que ama al mundo, el amor del Padre no está ahí. Amén. Si tú amas las cosas del mundo, Dios no está ahí contigo. Nosotros tenemos que tener la naturaleza de Dios. Amén. Siempre va a ir en contra de la corriente de este mundo. Amén, hermano. El Señor nos habla de esta manera. Cuando yo escuchaba a mi esposa, ¿verdad?, lo que había soñado, me hablaba de la lepra. ¿Y qué es la lepra? Yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver la lepra con todas las cosas, no? Porque nosotros, ¿verdad?, si queremos que Dios nos cuide y nos guíe, ¿verdad? Yo solo escuché que el Señor me estaba hablando a través de ella. De no ir a un lugar. Ella no me había dicho lo que había soñado.
¿verdad? Solo me dijo, si quieres ir, es decisión tuya. ¿Ya? Y yo le dije esto, hermano. Yo solo quiero que me diga usted, como mi esposa, si debo ir o no debo ir. Como mi esposa, le dije a ella. ¿Por qué le pregunté de esa manera? Porque si yo me estoy equivocando, hermano, como esposo, o yo tomo una decisión que me va a ir mal